Tras semanas de suspenso, el fiscal nacional Jorge Abbott pidió iniciar el proceso de remoción del suspendido fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias. De esta forma, la máxima autoridad del Ministerio Público acogió la propuesta que realizó el fiscal a cargo del proceso administrativo en contra de Arias, Alberto Ayala, quien en un principio formuló 5 cargos por una serie de irregularidades. Tras ser notificado, Arias acusó presiones, tildó de ilegales las acciones de Abbott y advirtió que no le van a amedrentar con ese tipo de resoluciones. Escuchemos precisamente las palabras que entregó después de ser notificado el propio fiscal suspendido Emiliano Arias. La resolución resulta sorpresiva en cuanto a lo que se pretende aplicar 2 sanciones por un mismo hecho. Todo este proceso, digamos, que ha estado plagado de ilegalidades, plagado de irregularidades, plagado de actuaciones inconstitucionales. El plazo máximo de investigación que tenía una investigación administrativa es de 2 meses. Ya llevo 5 meses suspendido. Además, hay antecedentes que a continuación de una reapertura ilegal se ha presionado indebidamente a testigos para obtener declaraciones que me perjudicaran, lo que afortunadamente no ocurrió. Estamos bastante conformes y confiados de que al fin esto va a llegar a conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de que al fin el día viernes vamos a estar ante un tribunal de garantía en una formalización que nosotros mismos solicitamos, que al fin esto va a llegar al Poder Judicial, un poder independiente e imparcial. Bien, y justamente vamos a hablar de ese tema, el inicio del proceso de remoción de Emiliano Arias. Para hablar de esto nos acompaña Marcos Contreras, abogado del suspendido fiscal. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. A ver, estamos escuchando las declaraciones del fiscal Emiliano Arias tras la notificación por parte del Ministerio Público y se ha hablado de un proceso de por sí bastante, en algún minuto se decía extraño, pero quiero quedarme con esa frase. Se habla de presiones e inconstitucionalidades. ¿Cuál es el argumento para sostener que evidentemente, desde la vista de su defendido, aquí hay un proceso que no da lugar por parte del fiscal nacional? Dividamos en 2. Las presiones hacen referencia principalmente a antecedentes de la carpeta del sumario. No son cosas que nosotros nos hayamos enterado por otra forma, sino que por los antecedentes que constan en el sumario, según los cuales hay testigos que dan cuenta de haber sido presionados para declarar en cierto sentido en la causa penal. ¿Funcionarios de la Fiscalía de O'Higgins en este caso? Funcionarios de la Fiscalía de O'Higgins. ¿Y que habrían sido presionados por quién directamente? En la investigación penal. Ajá. En la investigación penal. O sea, por el fiscal que estaba a cargo. Claro. Está a cargo, Claro, porque esto tiene dos investigaciones, por así decirlo. Tal cual. La El sumario administrativa y la administrativo y penal. el arista Tal penal. cual. Esto es típico en las declaraciones que el interrogador pregunta, ¿desea agregar algo más? Y en ese contexto el testigo da cuenta de esta pregunta y presiones indebidas. Ahora, de hecho, el mismo fiscal Emiliano Arias señalaba que no tuvo efecto este tipo de presiones que acusa. ¿Qué pasa con las inconstitucionalidades? Que quizás es lo más relevante para el proceso que se lleva ya por delante. Vemos que la Corte Suprema va a tener que dirimir efectivamente si se aprueba o no esta petición que hace el fiscal nacional de, más que suspender, eliminar a fiscal Arias del Ministerio Público. Hay una serie de irregularidades, pero por efectos de tiempo, lo mejor es precisar en un par. Vamos. La primera es que resulta bastante extraño que después de una investigación lata con muchos testigos, la investigación se haya reabierto por parte del fiscal nacional. Eso salió en los medios de prensa y es una cuestión que no está contemplada ni en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público ni en el Reglamento de Investigación Administrativa de Fiscales. Y eso se reabre, y es por eso que no nos sorprende tanto la decisión, se reabre según los ojos de los juristas. ¿Con un qué, digamos? Con un qué, ¿A qué lo para atribuye? fortalecer los cargos y, por supuesto, pedir o solicitar una eventual remoción. Nos llama mucho la atención, no sé a qué atribuirlo, porque lo normal es que, y eso así lo establece la ley y el reglamento, lo normal es que se investiga una responsabilidad de un fiscal regional y después de eso inmediatamente, con la propuesta del fiscal investigador, el fiscal nacional debe adoptar una decisión de absolución o alguna sanción. En este caso, en vez de hacer aquello, reabre la investigación para nosotros, para fortalecerla, lo que no ocurrió porque los cargos siguieron siendo los mismos de siempre y se adopta la decisión que se adoptó el día de hoy. ¿Ustedes piensan que el fiscal Alberto Ayala, quien llevaba el sumario administrativo, fue cooptado en este sentido por el fiscal nacional para reabrir la investigación?
Yo no podría decir eso. El fiscal Alberto Ayala lo único que hizo fue recibir una orden de reapertura yo no sé si él habrá podido funcionariamente representar esta ilegalidad. Eso excede los comentarios que puede emitir al respecto, pero me da la impresión que él solamente siguió la orden que le dio el fiscal nacional en su momento. Claro, como mencionábamos, aquí hay dos caminos. Uno tiene que ver con la investigación administrativa, la otra es la penal. Claro. Lo que estamos viendo ahora sobre este inicio de proceso de remoción tiene que ver con la administrativa, la investigación que estaba llevando a cabo el fiscal Alberto Ayala. ¿Con qué sensación quedan después del proceso administrativo que realizó el fiscal Ayala, en términos generales? Con una sensación bastante agridulce. La solicitud de remoción abre la posibilidad de discutir esto en tribunales. Esa es la parte dulce. A nosotros nos interesa ventilar esta cuestión en tribunales y que sean los órganos imparciales establecidos por la Constitución quienes resuelvan el caso de Emiliano Arias. Y eso se va a dar ahora en la Corte Suprema, que es el órgano más objetivo e imparcial que ofrece las mayores garantías. Y la parte agria dice relación con todas estas irregularidades, con un testigo que denuncia presiones, que no sabemos si es que eso se está investigando o no. Imagínense, al fiscal Emiliano Arias lo investigaron por 15 aristas aproximadamente en el sumario administrativo, algunas cosas que en buen chileno son simplemente cagüines. No haberle prestado apoyo a una fiscal en una audiencia, no haberle, no haber defendido a una fiscal frente a algún maltrato de palabra en una audiencia por parte de un interviniente, por parte de un defensor, etcétera, cosas de ese tipo. Todos cargos desestimados, por supuesto, pero cosas de ese tipo, de esa minucia se investigaron respecto a Emiliano Arias. Y en el caso que nos convoca, se da cuenta de una presión indebida a un funcionario y no sabemos si es que hay una investigación al respecto. Claro, porque aquí se habla, de falta de probidad, que es la clave justamente de la decisión. Todo eso fue descartado. Sí. Todas las acusaciones de falta de probidad fueron descartadas. Todas las acusaciones que el fiscal nacional quiere hacer valer ante la Suprema para solicitar la remoción son falta administrativa de tono bastante menor. Pero la resolución del fiscal nacional, entonces, ¿cuál es el gran argumento que lleva a esto, a la eventual remoción de... Yo no lo veo. Yo no lo veo. La defensa, el equipo de la defensa no lo vemos. No lo vemos. Es completamente inaudito solicitar la remoción de un fiscal nacional por las cosas que se le imputan. Por ejemplo, no haberle prestado ayuda a supuestamente a una fiscal en una audiencia que era de mediana o baja complejidad. Imagínense usted si eso pasara con todos los fiscales del país, con todos los fiscales regionales, la mayoría estaría sumariado. Gracias a Dios no es el caso. Y la situación que fue lo que se comienza a conocer ya a nivel más público, la relación que en algún minuto se daba con el trabajo del fiscal regional de O'Higgins y los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Yo eso lo dejaría más para los comentaristas. Dentro de la defensa lo único que se ve es que, claro, lo que uno puede constatar es que el fiscal regional Arias fue quien promovió la persecución de los jueces de Rancagua. Él fue quien presentó la denuncia ante la ministra Maggi. Pero yo en la carpeta de investigación, que es lo que me compete, no veo ninguna conexión al respecto. Sí. Me parece importante no dejar que pasar por alto lo que se plantea directamente de estas presiones que usted menciona. ¿Eso se habría dado solamente en el ámbito de la investigación penal o en la administrativa también? Hay cierta sugerencia respecto a la administrativa también. ¿Con el mismo caso, con los mismos testigos? ¿En qué circunstancias? Con el mismo testigo. Con el mismo testigo. Sí. Y en esas presiones, ¿qué es lo que advierte ese testigo que era lo que se pretendía conseguir con su declaración? No está claro y por eso se debería investigar. Ya, pero ¿esa persona hizo algún tipo de denuncia al respecto, alguna queja, algo en ese sentido? Lo ignoro. Los funcionarios de la Fiscalía pertenecen a una organización de asociación de funcionarios que es bastante robusta. A mí me ha tocado interactuar con ellos en otro ámbito. Sé que es una institución, que es una organización fuerte y claro, uno podría pensar que tal vez existe una denuncia a través de esa vía, al menos gremialmente, pero lo ignoro. ¿Esa persona que habría sido presionada es un fiscal, alguien que trabaja en la Fiscalía? Funcionario. ¿Es más complejo esto de una eventual presión considerando que se trata, o quien está haciendo el interrogatorio, un superior, por así decirlo? Por supuesto, eso es parte probablemente de la presión que sintió un testigo, sí. Por supuesto. A mí lo que me llama la atención en ese caso, y es lo que me lleva a hablar de este punto también, es que como abogado del sistema, digamos, me pregunto me planteo la cuestión de que no pueden quedar dudas de que un fiscal presione indebidamente a un testigo y sobre todo si es un testigo que pertenece al sistema. ¿Qué pasa con no puede haber duda de que los fiscales presionan a los testigos en general?
Un funcionario que conoce No puede el ser. sistema, que conoce el Claro. procedimiento. Claro, la pregunta que se plantea lógicamente, si es que no se investiga esto, es que si eso pasa respecto a un funcionario que conoce el sistema, que tiene un mayor aplomo por conocer el sistema, ¿qué pasará con los testigos que no pertenecen al sistema? Eso no puede haber duda al respecto y a mí me consta, por años de ejercicio práctico, que esto no ocurre habitualmente en la Fiscalía. Entonces, algo que debiera ser investigado a fondo. Marcos, su defendido acusa imparcialidad. De hecho, dice, quiero llegar a la instancia que sea parcial, que efectivamente cumpla con las de la ley, podríamos decir. Aquí cuando hablamos de imparcialidad por parte del Ministerio Público y específicamente del fiscal nacional, muchos han dicho, aquí el fiscal nacional, en buen chileno, tenía sangre en el ojo al fiscal regional de O'Higgins. ¿Eso ustedes dan fe de que efectivamente ha sido parte de lo que hoy conocemos, la notificación de un inicio de proceso de remoción? No, lamentablemente no podemos dar fe de eso, son los estados. Pero hablan de imparcialidad, el mismo Emiliano Arias. Sí, claro, pero el investigador es otro. En lo que intervino el fiscal nacional en la sanción final y en la reapertura de la investigación, que nos parece bastante extraña. Y sí, nos llama sorpresa y nos hace cuestionar la vigencia del debido proceso en el sumario administrativo. Pero el fiscal Arias dice, al fin esto sale de la esfera de Abbott, Campos y Ayala, fiscal nacional, y los fiscales que llevan la arista penal y la arista del sumario administrativo. Uno entendería entonces que ahí hay de alguna manera un tema más personal, por lo menos con los tres o con uno. No es tan anormal que en el ámbito de una investigación uno quiera recurrir al tribunal, al juzgado de garantía, que por algo se llama así, o a la Corte Suprema, para efectos de restablecer el imperio del derecho frente a afectaciones que las partes estiman que han concurrido. Y eso es lo que estamos haciendo en este caso. Y en este caso es la Suprema y el Tribunal de Garantía. Ahora, se le ha definido también al fiscal Arias, lo veíamos en varios artículos de prensa, como un fiscal incómodo. A él le tocó realizar investigaciones de casos emblemáticos en sus inicios vinculados a la PDI, después también en financiamiento irregular de la política, lo que tiene que ver con el caso Cabal, los funcionarios, los ejecutivos de CGE en los incendios forestales, qué decir sobre el tema de la Iglesia Católica, abusos y encubrimiento. Desde esa perspectiva, este tipo de investigaciones que le tocó realizar, el convertirse en un, entre comillas, fiscal incómodo, ¿ustedes consideran que también puede haber incidido en esta determinación final del fiscal Abbott? Yo me negaría a pensar algo así. Si es que eso fuera así, hablaría muy mal del sistema en general. Y yo trabajo en el sistema. Me costaría mucho seguir trabajando en un sistema en el que un fiscal, por ser poco dócil al poder, como lo fue Emiliano Arias, como lo es Emiliano Arias, después vea represalias por parte de la misma institucionalidad por hacer su trabajo. Eso es lo que pasa incluso en este caso que nos va a ocupar el día viernes, la formalización. Él promovió una denuncia penal, eso yo lo he dicho muchas veces, promueve una denuncia penal y está siendo perseguido penalmente por eso. Lo que pasa es que también hay un antecedente, tomando uno de los casos que mencionaba Patricia. Él dio una entrevista a La Tercera, recuerdo, justamente por la investigación que se llevaba por los incendios forestales y lo que fue la formalización de ejecutivos de CGE. Sí. En ese minuto, de hecho, se inició un proceso sancionatorio desde el fiscal nacional Jorge Abbott. Sí, y ahí recibió respaldo de muchos líderes de opinión, de políticos, de distintos bandos al respecto, porque se estimaba por esas personas que estaba haciendo un trabajo que después terminó en condena, entre comillas. Claro, se inició un sumario en ese caso también. Ahora, en lo que tiene que ver con la investigación penal, se va a realizar esta formalización el día viernes, el 27 de septiembre, de todos los cargos que se fueron desestimando y uno que de todas maneras se mantiene, incluso provocó que el Consejo de Defensa del Estado se querellara y que tiene que ver con esta acusación de filtrar investigaciones por ley de droga. No es filtrar investigación por ley de droga, eso hay que distinguirlo claramente. No es una investigación que se filtra, la investigación está en una carpeta de investigación y hay evidencias paralelas. En este caso no ocurrió eso, en este caso lo que Emiliano Arias entregó para efectos de que se promoviera una denuncia que él inició, que él promovió, es un registro de información pública que consta en un sistema informático de la Fiscalía. Acá la cuestión que lleva a confusión es que la Fiscalía, claro, tiene un sistema ordenado de información pública de los intervinientes, de imputados, querellantes, etcétera, pero hay esa información pública, esa información que cualquier persona se mete a la página del Poder Judicial y la puede encontrar. Es eso lo que entregó Emiliano Arias. No se entregó información específica de una investigación de droga. Por el contrario, lo que hizo... involucra a un sobrino del fiscal Arias, entonces por eso se había dicho que aquí finalmente se había sustraído ese tipo de información. Claro, y esa es la confusión que yo creo que se trataba de promover, pero la cuestión es que se involucra porque él lo involucra. Ya. Él dice denuncien y la denuncia se hizo,
y hasta donde entendemos, porque no hemos tenido acceso a esa carpeta de investigación, pero por lo que se ha podido pesquisar en medios públicos, hubo una detención al respecto y hay un proceso penal vigente. Importante también señalar que el fiscal Emilford, que es el fiscal regional de aquella zona, de la 10ª región, declaró en la causa penal que no recibió nunca ni siquiera un llamado del fiscal área en relación a alguna intervención en ese caso. Pero perdón, si acá hubo una confusión, como dice usted, ¿el Consejo de Defensa del Estado se confundió también? No, el Consejo se querella por una cuestión técnica respecto a la cual puede existir discrepancia jurídica. Nosotros creemos que tenemos la razón y estamos amparados por la Corte Suprema porque ha habido sentencia en ese sentido. El Consejo simplemente dice se entregó una información que es privada. Nosotros en eso discrepamos y es una cuestión que se puede ver caso a caso. Toda esa información se puede obtener por medios públicos y el Consejo se ha querellado antiguamente por casos similares, pero en otro caso de circunstancias. Si uno analiza la historia judicial del delito de violación de secreto, lo que uno observa es que siempre hay de por medio un favorecimiento a un delincuente, cosa que no ocurre acá, todo lo contrario, acá se está promoviendo la persecución penal, se detuvo a la persona, incluso aunque fuera familiar. Eso es algo que yo no lo he visto mucho en la historia chilena. Y lo otro es que hay pagos de por medio. Cuando se condena por este delito antiguamente es porque hay pagos de por medio. Y esos son los casos en los que normalmente intervenió el Consejo de Defensa del Estado. Acá interviene en un caso que para mí no merece la relevancia y que debiera ser absuelto, así estamos convencidos. Sí, usted en esta conversación nos comentaba, yo trabajo en el sistema, y le hago la pregunta, como abogado, si efectivamente fuera removido el fiscal Emiliano Arias, con todos los antecedentes que ustedes manejan, con la defensa que han llevado a cabo, ¿qué significaría para el sistema? Y aún más profundo, ¿qué significaría para el Ministerio Público? Yo creo que sería un gran golpe para el sistema y para el Ministerio Público. Y yo creo que no va a ocurrir. ¿Por qué sería un gran golpe? Por la irregularidad de las que hemos hablado en el proceso del sumario, porque las faltas administrativas son tan nimias que no justifican una remoción, no justifican una solicitud de remoción siquiera, y sería dar pie para toda clase de especulaciones que en este caso yo no suscribo. ¿El fiscal debería haber llegado a otro tipo de medidas, por ejemplo, suspensión, una amonestación, que eran también las alternativas que estaban? Eso es lo que en realidad, si uno lee bien la resolución, eso es lo que se propuso por el fiscal nacional, una suspensión de 2 meses. Pero además dice, abramos un cuaderno de remoción y lo va a solicitar frente a la Corte Suprema. Pero en rigor, lo que se plantea es una suspensión de 2 meses, siendo que el fiscal área, otra irregularidad, ha estado suspendido durante 5 meses. 5 meses. Sí, bueno, acá la última palabra todavía no está dicha. Hay un proceso que tiene que terminar ahí en la Corte Suprema. ¿Cuál es la expectativa con la que llegan ahí? Una expectativa muy, muy positiva. Muy positiva. Creemos que la Corte Suprema va a ser, como órgano imparcial, quien va a valorar todas las pruebas y quien va a dar el peso específico a cada una de las imputaciones. Tenemos con plena confianza en que resultaremos exitosos en esa instancia. Bien, Marcos Contreras, abogado del fiscal Emiliano Arias, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a